Buen día, Tona. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, también, gracias. ¿Te parece que Mm, esperemos como siempre a las 9:05 y comenzamos? Perfecto, aquí ando. Ah,
Ahora sí. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, presente, al pie del cañón. Como siempre, muy bien. Me parece que hoy vamos a hacer solamente tú y yo, creo. Al Pues, menos hasta ahora. sí, pues a ver si llegan más. A ver si. Bueno, entonces, nos quedamos el día de la sesión anterior, el jueves pasado, en esta parte del primer script. Y a diferencia del script anterior de la sesión anterior, pues, en el discurso previo, me gustaría abordar un poquito más sobre lo que puede hacerse directamente con la función read-csv, que es la función más utilizada, la función que más generalmente pues trabajamos en R, porque pues, trabajamos con archivos separados por comas. ¿Ok? Dentro de la función readCSV, como tú sabes perfectamente, para leer datos, pues hay que escribir la dirección y después concluir con esa dirección con tus datos, .csv, que es generalmente la manera en cómo se llama. Pero las cosas que no vimos en las sesiones del curso anterior fue que podíamos tener especificaciones dentro del readCSV para otras cosas, específicamente para si existen nombres de columnas dentro del archivo o si los nombres de las columnas están configurados de alguna manera especial dentro del archivo o si tú le quieres cambiar el nombre a las columnas dentro del archivo directamente, que es algo que se puede hacer y que no habíamos visto. Y la otra que es muy útil, que me ha servido últimamente bastante y vale la pena abordarla, es la declaración de datos perdidos o la especificación de datos perdidos dentro del archivo una vez automáticamente se leen. R detecta automáticamente los datos perdidos cuando están colocados vacíos, así como está en el primero. Pero si no están vacíos y tú utilizaste codificación NA99 o 999, que son cosas que se suelen utilizar en SPSS, pues R no las detecta. Entonces, hay que declararlas automáticamente. Y una forma, pues, digamos, más útil de hacerlo es que con la misma función readCSV, después de cargar el archivo, que generalmente cortamos aquí la función, y con esto es con lo único con lo que trabajamos, con esto de acá arriba, en lugar de cortarla ahí y llamar el archivo, lo único que hay que hacer es declarar el call names. El call names es para nombres de columnas, literalmente. Names, nombres, call, columnas. Y el igual a true es que la primer pila de tu archivo CSV va a ser considerada como el nombre de las variables, básicamente, ¿no? El nombre que tiene cada columna. Y en una siguiente instancia, NA igual. Ya sea que tú puedas utilizar el NA igual al tipo de datos perdidos que tú declaraste, por ejemplo, 99, o que quieras utilizar un código para poder agrupar todas las formas distintas en que tu archivo nombra un dato perdido. Puede ser datos vacíos, NA 99 o 999 o la opción que ustedes hayan utilizado, la que cada quien haya utilizado. Ahora, pregunta de estadística, que esa es la peculiaridad de este curso. ¿Por qué es importante declarar los datos perdidos? ¿Qué importancia tienen los datos perdidos a nivel de manejo de datos de estadística descriptiva y manejo de datos de estadística inferencial? ¿Qué pasa si no los declaramos? ¿Qué afectaciones podría haber? De lo malo de ser el único presente, pues te tengo que contestar yo, ¿no? No es cierto, ahorita también ya está Andrea. Andrea, vas. Hola, no, la verdad es que yo no estoy, o sea, apenas me estoy como empapando y me voy a tener que desconectar en un ratito, mil perdones, la veré grabada, pero no, creo que sí te toca a ti. No sé mucho. Ya te Pues aventaron. sí, está bien. Pues empieza a afectar la representatividad de la muestra. O sea, no es lo mismo tener el número de casos completos a tener datos perdidos, pues ahí afecta. No, pero imaginemos que, o sea, que no los declaras. Que si tienes datos perdidos, pero no los declaras. Es decir, el programa no sabe que son datos perdidos y los tienes ahí. Y no son datos vacíos. ¿Qué va a pasar? Los resultados se traslapan horrible. O sea, ya me pasó con una base de datos y sí, sí es complicado. Efectivamente, lo que pasa, a nivel de descriptivos, es que tanto tu media como desviación estándar se pueden ver afectados cuando son datos continuos.
Si, por ejemplo, están declarados como 99 o 999, pues evidentemente ese va a ser un dato extremo en algunas variables y eso va a jalar completamente la media o va a desvirtuar de manera absoluta la desviación estándar. Esa es una de las cosas. A nivel de estadística inferencial, los datos perdidos generan más problemas porque aumentan la probabilidad de cometer error tipo 1, ¿ok? O incluso perder potencia al poder realizar un análisis. Entonces, el no declarar los datos perdidos, pese a que es una práctica pues muy común, porque asumimos que el dato perdido es un dato vacío y la mayoría de los programas nos dan esa posibilidad de que el dato vacío es declarado automáticamente como perdido. Si por alguna razón existen datos declarados de manera diferente que no son considerados como perdidos, digamos, por el análisis, y nosotros no los declaramos, pues nuestra estadística se puede ver alterada, ¿no? Y al final vamos a tener un montón de resultados que pues pueden tener problemas a lo largo de una serie de análisis y no nos vamos a dar cuenta por qué hasta que no averiguemos esa razón. Entonces, consejo metodológico al mismo tiempo que consejo estadístico, metodológico, tengan control de la declaración del dato perdido como tal. ¿Ok? Es decir, declaren el dato perdido de inicio, registren cuáles son los números o las cadenas de código con las cuales están declarando los datos perdidos. Y número dos, declárenos una vez que lleguen aquí, o si están en SPSS, JAS o Yamovi, también asegúrense de que el dato perdido esté declarado de manera adecuada, porque JAS, Yamovi y SPSS carecen del mismo pie, es decir, no les declaran automáticamente los datos perdidos, hay que decirles cuáles datos van a ser considerados como perdidos y cuáles no. ¿Ok? Debajo de eso está una pequeña cadena de código en donde les muestro como ejemplo que se pueden concatenar, o sea, juntar diferentes líneas de código con diferentes acciones gracias a pipets, que esto ya lo habíamos visto en el curso anterior, durante las sesiones anteriores. Estas cosas de aquí se llaman pipets, son pequeñas líneas de código chiquititas que se trabajan dentro de Tidyverse y que para lo que sirven, básicamente para poner diferentes funciones que se van a ejecutar hacia una misma base de datos. ¿Ok? Aquí tengo yo un ejemplo, data. A data es el objeto en donde va a recaer todo o con lo que vamos a hacer todo. Este objeto va a ser el resultado de read-csv, que es lo que yo tenía aquí arriba. Esto que estoy leyendo datos. Y después de leer datos, automáticamente aplico un pipet para que me omita los datos que son perdidos. Es decir, dentro de read, primero especifico cuáles son los datos perdidos. Y una vez que ya tenga identificado todos los datos perdidos, con este segundo línea de código, na.omit, voy en esa misma línea, en esa misma línea de código, borrar todos esos datos perdidos. ¿Ok? Una cosa importante, aclaración importante, naomit funciona para toda la base, es decir, va a leer línea por línea y en cada línea que encuentre un dato perdido lo va a eliminar. Eso quiere decir que va a eliminar el dato perdido específicamente de toda la línea. Así tu dato perdido haya sido de estado civil, de todas maneras te va a eliminar esa línea de datos. Si no quieren que eso pase, quieren solamente omitir los datos de cierta cantidad de variables, o de cierto grupo de columnas, aquí se puede especificar dentro de NAOMI, se puede especificar qué columnas. Basta con que yo le ponga la data con la que yo estoy trabajando, que es esta, data, abro corchetes y pongo el número de la columna, hasta qué número de columna es que quiero yo identificar o quiero yo que se eliminen los datos perdidos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, de la 3 a la columna 45, que es donde yo tengo mis ítems, suponiendo. Entonces, lo que va a hacer ahora esta línea de código es omitir los datos perdidos que encuentre en las columnas 3 a 45, ahora sí, en cada fila de que se esté trabajando. Eso es útil para cuando, por ejemplo, queremos sí omitir los datos perdidos que tenemos dentro de escalas, pero dejar los datos perdidos que tenemos dentro de sociodemográficos, porque finalmente los sociodemográficos es elección que quieran dejar sus datos o no.
pero si tenemos datos perdidos dentro de nuestros ítems, por ejemplo, dentro de nuestras variables medidas, pues sí pueden generar problemas. Entonces esto les limpia. Esta es una buena función. Ojo, también otra precisión, para cuando tiene suficiente cantidad de datos. Estoy hablando de 400 para arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, insisto, esto les va a eliminar el caso completo. Y si tienen 200 y le piden NaOMIT, probablemente se queden con 150, 140 y esto pues, baja la potencia, el poder de cualquier prueba estadística. ¿Ok? NaOMIT es para cuando no tienen problemas. Acá lo utilizamos mucho, pero también es porque estamos en un mundo, en un oasis, una burbujita rosa en este instituto en el que nuestra base de datos más chiquita es de 50,000 casos. Entonces, pues sí, NeoMid te quita 1,500, pero pues te quedas con 48,500, ¿no? Entonces, puedes hacerlo los que tú quieras. Ahora, que sean esa cantidad de datos no quiere decir que sean buenos datos, nada más son muchos. Entonces, otra precisión importante, muchos datos no necesariamente es mejor. Metodológicamente hablando, debe de haber un equilibrio entre tener muchos datos y que esos datos tengan buena calidad. Es decir, provengan de un control metodológico adecuado. Yo tengo 44,000 casos de violencia, más bien de prácticas sexuales de riesgo mal codificados. Entonces, pues muy chido con mis 49,000 casos, pero no sé cuáles son verdaderos positivos, verdaderos negativos, y si son útiles estadísticamente hablando o no. Y ahí están los 49,000 datos, pero no son útiles para publicación. ¿Ok? Entonces, un equilibrio. En medio de eso, volvemos a R. NaOMIT es bueno para cuando tienes suficiente cantidad de casos y te puedes dar el lujo de eliminar por completo tus datos perdidos de una variable en particular y quedarte aún así con una suficiente cantidad de datos para el trabajo. ¿Ok? La otra, vuelvo a poner pipet, es decir, lo puse dos veces. Primero leo datos, después pipet, elimino datos perdidos, después pipet otra vez, seleccionar ciertas variables en particular. Cuando hacemos una aplicación, ya sea en R, en RedCap, en SurveyMonkey, en muchas como bases, bueno, más bien softwares que utilizan o que se utilizan para aplicar cuestionarios, lo que pasa es que vamos a tener variables que nosotros no solicitamos, como variables de identificación, el timestamp, el momento en el que se hizo la aplicación, por ejemplo, consentimientos informados que ya para el análisis no nos son útiles. Entonces, para poder pasar directamente a trabajar con una base de datos que seleccione nuestras variables de manera adecuada, se puede concatenar o encadenar la variable, digo, la función select. Esa función select me va a permitir, dentro de la base de datos data, seleccionar las variables que yo quiera para trabajar con este análisis en particular. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar con las variables únicamente de ítems porque voy a hacer análisis factoriales, pues aquí puedo yo poner los nombres de los ítems que componen esa escala con la que yo voy a trabajar. Y así, después de correr esta función, lo único que voy a tener es una base de datos limpia, sin datos perdidos y con los ítems que yo quiero para trabajar. Y ahí en adelante, nada más me tengo que concentrar en escribir líneas de código para análisis, ya no para cualquier otra cosa que podría complicarse porque tuviera variables que no quiero. ¿Ok? Select es una de las funciones más útiles dentro de Tibers. Y la otra, que yo también puedo encadenar con pipets, es filter. Filter me ayuda a seleccionar casos, pero no por nombre de columna o por nombre de variable, sino por una característica dentro de una variable. Un ejemplo, no sé si te haya pasado, Joaquín, o a ti, Andrea, a mí me ha pasado algunas veces que yo mando cuestionarios, mando mis criterios de inclusión y exclusión, y de repente veo que por ahí tengo una respuesta de una persona de 14, de 16 años, y pues eran mayores de edad, nada más. Yo quería un rango muy específico, 24 a 30, y tengo respuestas de 21 a 22 años. Entonces, Filter me ayuda para poder garantizar el cumplimiento de mis criterios de inclusión y exclusión a nivel estadístico. Ya lo intenté a nivel metodológico, no salió, porque a alguien le compartieron mis instrumentos que no iba. Entonces con Filter reafirmo mis criterios. Yo solamente pedí personas mayores de edad según la variable 1, que era edad, por ejemplo. Entonces yo aquí indico que la variable 1, que es edad, solamente me va a dejar los casos, me va a filtrar los casos que sean, en este caso, menores o iguales a 18 años.
Entonces, si yo quiero que sean mayores, nada más lo cambio a mayores. Mayor o igual a 18 años. ¿Ok? Y de ahí lo que va a ejecutar con todo esto es, me va a leer los datos, me va a omitir los casos perdidos, seleccionar las variables que yo quiero y esas variables solamente van a ser de los casos que sean mayores de 18 años. Y eso me lo va a guardar en un objeto que se va a llamar data-filter. Entonces, yo estoy corriendo en una sola línea de código, una, dos, que sea enumerate, tres, que sería select, cuatro, que sería filter, líneas, que serían varias líneas de código que tendría que escribir de manera independiente. Y en cada una seleccionar cuál es la base de datos en donde quiero aplicarla, vaciar los argumentos que quiero en cada una, volver a repetir varias veces la línea de código que es esta de acá arriba. Y con esto ya me facilitó muchísimo el trabajo. Además, queda entendido que todo esto de acá es para filtrar la información según lo que yo necesito para hacer mis análisis. Entonces, al final, ya nada más vas a trabajar con Data Filter y tú estás seguro que Data Filter contiene las variables que vas a trabajar con los criterios de inclusión y exclusión que tú dijiste y ya sin ningún dato perdido que pueda generarte algún problema, al menos en este punto del análisis. Facilita muchísimo la práctica, es mucho más rápido. Generalmente, digamos, te proteges de no cometer errores a nivel de ir filtrando información una por una y en una sola línea de código cumpliste con tus requerimientos y o aseguraste tus requerimientos metodológicos para ejecutar bien tu investigación. ¿Ok? Entonces, eso ayuda mucho. Practíquenle mucho con la ejecución de pipettes, porque eso les va a regalar la vida en términos de escritura de código. ¿Ok? Como se los dije en el curso pasado, se lo repito de nuevo en este curso, cada vez más se va a utilizar R para garantizar que los análisis de datos estén bien elaborados. Entonces, vale la pena que trabajen con pipettes porque es una buena forma, una buena praxis para garantizar que en esta misma línea de código se ejecuten su análisis de datos y se hagan exactamente igual como a ustedes les salió y no les vayan a criticar que es que no me está saliendo lo mismo. Ah, bueno, es que es porque hay que correr esta línea de código exactamente. ¿Ok? Los otros dos, simplemente cuestiones técnicas. Ven que de repente en el espacio de trabajo de environment, que está espacio superior derecho, de repente se llena mucho de objetos. Para remover y quitar todos los objetos o eliminar un objeto en particular, está la función remove. Remove, si la dejan vacía, quita todos los objetos del espacio de trabajo. A todos los que están en environment, todos los que hayan creado sin querer, como por ejemplo, no sé, x igual a 1. Yo ahí yo creé un objeto de trabajo que es x1. Si le pongo remove, me va a eliminar los objetos creados que tenga de este lado. En este caso, x. Yo quiero eliminar x. Y ya, adiós x. Ya me eliminó los objetos creados. Si necesito remover más, acuérdense, C, que es para crear varios juntos. Y aquí adentro del paréntesis de C, yo voy a poner todos los objetos que haya creado. X, A, F, 34. No sé. Y si ejecuto eso, pues me va a remover todos los objetos que se llamen de esa manera. ¿Ok? Entonces, esa es uno. Y la otra es cuando tengo acá abajo algunas cosas, que ya tengo muchas, porque acuérdense que R no guarda todo, pues, y hay algunas cosas que se ejecutaron que no quiero ver ahí todo el tiempo. Por ejemplo, cuando cargo una paquetería, que ahorita lo voy a hacer, queda aquí guardado todo esto, que no es parte de mis resultados, y que una vez que lo cargue todavía se va a hacer más largo. Porque me va a garantizar. Entonces, yo no quiero ver eso, simplemente aquí tengo mi escobita abajito, aquí está la consola, mi mouse, no sé si lo pueden ver. Hay una escobita en la parte superior derecha de esa ventanita. Le pochan esa ventanita y ya borra todo. Para que lo único que yo tenga ahí sean resultados de mis análisis y yo pueda con eso trabajar y escribir en Excel. ¿Ok? Eso es con base en la sesión, que es lectura de bases de datos, algunas pequeñas modificaciones que se pueden hacer directamente en la lectura. ¿Ok? Ya sea configurando read-ccb o bien concatenando variables. Digo, perdón, funciones. Ahora, con respecto al script de la sesión 2, vamos a trabajar de
dentro igual de un entorno de trabajo que ustedes configuran. Acuérdense que es el de ustedes, este es el mío, que ustedes deben tener. Y con estas funciones que yo les voy a dejar, que les dejé, y aquí dice para qué sirve. ¿Ok? Entonces, este es el script que ustedes tienen. Ahorita se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan, porque hay unas pequeñas modificaciones que le hice a ese script. ¿Ok? Entonces, un segundo. Aquí está, aquí está Antonio. Y para el script de la sesión 2 al grupo de... Por cierto, ¿están muy ocupados? ¿Cómo van con eso de, en lo que voy enviándolo, del envío de cosas para lo de CONACYT? A nosotros nos tocó en licenciatura, pero para CENEI. Pues yo solamente te puedo hablar de mi caso en específico, que no tengo nada que sirva de lo que están pidiendo, solamente lo que se está trabajando es las participaciones de los coloquios, pero pues todo lo demás, yo no, personalmente no. Además de que ni siquiera estoy becado, ¿eh? En el CONACYT y Bueno, eso, pero Mario nos pidió que lo hiciéramos de todas formas. pero sí tienes beca, ¿no? Bueno, ¿No? no, no tienes beca, perdón. Sí tienes tu CBU en Rizoma. Lo tengo, pero la verdad es que está muy mal hecho, era nada más para tener el número ¿Ok? y no le puse ni le he puesto atención. Ok. Ahí está. Importante para ti, Joaquín, y específicamente para ti. Como vas a empezar a publicar, porque es tu criterio de titulación, esas publicaciones al final van a ser un rollo si no actualizas. Actualízalo, ahorita tómate el tiempo, actualiza y configura bien tu CBU, porque dentro del CBU de CONACYT se configura también las publicaciones. Entonces, y eso te sirve para Sistema Nacional de Investigadores, para postdoctorados, para lo que tú quieras, incluso estancias de investigación. Entonces, Pero, dime. pero el journal te pide algo de... Supongo que no, porque además es extranjero mi journal. No, el journal no te lo pide, pero CONACYT sí te pide que tengas registrado lo que tú publicas. Entonces, ya sacaste uno, ¿no? No, no, no. Bueno, pero ya va a salir. Ni siquiera está sometido. Es mi objetivo de este semestre. Ah, ok. Sí, está en revisión por parte de Alejandra. Ah, perfecto. Cuando ya lo sometas, cuando ya quede, cuando ya esté, habíamos aceptado, lo registras en tu CBU. ¿Por qué? Porque el registro de CBU es lento y es horrible. Tienes que poner el nombre del artículo, pero también el nombre de los autores y el nombre de la revista y en cuándo se publicó y en qué número. Te pide un montón de cosas y queda registrado. Digo, es un rollo para cuando ya tienes muchas cosas, pero también se registran coloquios, también se registran congresos, participaciones con grupos de trabajo, etc, etc, etc. Entonces, es un rollo actualizarlo, si pueden, y ahorita ya que tienen el pretexto de que CONACYT se los pide, pues actualícenlo. Y ya para la siguiente, en cualquier convocatoria, ya nada más basta con que le puchen un botón, metan los datos y jale su convocatoria, porque si no son dos procesos, actualizar el CBU y entrar a una nueva convocatoria de ese sitio, ya no es CONACYT, de esa cosa. Entonces, sí háganlo, ayuda. Y ahorita se los digo por experiencia propia, estoy optando por un postdoctor y es un rollo actualizar toda esa cosa si no lo has hecho todos los días. No cometan mis errores. Entonces, bueno, Gracias. listo, ya está el Oye, script. Tona, y es anual la actualización? La actualización es cuando tú quieras. Ah, ok. Esa corre bajo tu cuenta, pero las convocatorias a cosas de CONACYT sí salen anualmente. Entonces, por ejemplo, incluso ustedes que están dentro de un programa CONACYT, si quisieran dentro de su programa hacer, por ejemplo, alguna estancia, que hubiera alguna oportunidad de CONACYT para hacer una estancia en el extranjero dentro de su programa doctoral, se tiene que solicitar a partir de la página de Aperion de CONACYT o a partir de una página de CONACYT. Pero lo que hacen esas páginas es jalar la información que tienen de Rizoma, de su CBU. Ujú. Entonces, para CONACYT no cuenta nada de lo que hayas hecho que no esté registrado ahí. Ok, Jala de allá la información y es lo que te da posicionamiento frente a otras postulaciones. Si no ok. está actualizado, pelas. Sí, no, no, yo todavía no subo, o sea, la verdad es que tampoco tengo tanto, o sea, tengo una clase que di el semestre, mi primer semestre, y ahorita apenas me aceptaron en un congreso, pero es lo único que tengo, entonces espero que sea suficiente. Y no, en realidad, digo, obviamente cuando uno está cursando
doctorado, pues apenas está construyendo cosas. Entonces, lo que tengan es bueno que lo vayan subiendo para que se quede ahí registrado. Pero si hicieron un grado anterior, no sé, maestría, por ejemplo, o tienen una Ah, especialización, aunque no sea por CONACYT, tienen papeles de eso, vale la pena que lo suban. sí, no, no, sí, yo el CV, la verdad, sí lo subí como con mucho detalle cuando apliqué para la beca con ACID. Lo que me falta es subir como lo que nos pidió Mario, ¿Ok? de las evidencias, pero bueno, pues como dices, ¿no? O sea, todo cuenta. Ujú. Sí, sí, sí. Y digo, vale la pena ahí justamente meter todo. ¿Ok? Y ahorita, sobre todo, se está poniendo difícil, decir, y los criterios de evaluación son bien raros. Entonces, esperemos que cuando les toque salgan beneficiados ustedes. Bueno, Script 2, el que les mandé, es igual, carga de paqueterías, carga de un espacio de trabajo, finalmente, ya saben. Aquí me dice que no es posible cambiar el director de trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en este director de trabajo. Entonces, cuando ustedes lo pongan, seguramente sí va a permitir el suyo. Si ya tienen ese director de trabajo, van a recibir el mismo error que yo, que no va a ser posible cambiarlo porque finalmente pues, ya están en ese director de trabajo. ¿Ok? Después cargan las paqueterías y esa carga de paqueterías, ya saben que si ya instalaron en el primer perdón, Pacman, no van a tener ningún problema. Si no han instalado Pacman, no pueden cargar la función pilot. Y como no pueden cargar la función de pilot, tampoco van a poder cargar todas estas de acá. Entonces, primero Pacman, ya después pueden ejecutar todo esto de acá. ¿Ok? Aquí está para qué sirve cada una de esas funciones. Y ahorita es básicamente script 2 es para manipulación de bases de datos. ¿Ok? ¿Para qué sirven las manipulaciones? Aquí está para una carga correcta de datos, que fue lo que vimos en el script 1, read-ccb, y la dirección, el directorio de trabajo, que es el que ustedes tengan en sus paqueterías específicas o en sus cosas específicas. Yo acá voy a cargar uno que yo tengo, pero que en realidad puede ser cualquiera, el que ustedes quieran. Aquí está nada más para que ustedes vean las manipulaciones que yo puedo o que se pueden hacer con las que vamos a trabajar, pero insisto, puede ser el que ustedes gusten o prefieran. Yo aquí voy a abrir un directorio de trabajo específico y con readccb voy a cargar una base de datos de las que yo tengo para que presumirles mis bases de datos enormes y gigantescas que tengo, según, ¿no? Porque realmente no, no me gusta presumir de estas cosas, porque insisto, no todas son buenas. Yo aquí tengo una base de datos con 14,000 pues, sujetos, personas, y 46 variables. ¿Ok? 14,000 son muchos, efectivamente. Y las variables que yo tengo son 46 diferentes variables. Las bases de datos a veces en Big Data Analyst, que son lo que hacen los que hacen Machine Learning y esas cosas, son de este tamaño más grandes, generalmente más grandes, ¿no? Con muchísimas variables de diferentes tipos. Cuando se tienen ese tipo de cosas, en R es importante verificar cómo están declarados sus datos. Yo sé que generalmente en SPSS se llama villas. La declaratoria de datos es automática. ¿Qué es declaratoria de datos? Es decir, que una variable es de tipo ordinal, nominal o escalar. El nivel de medición de sus variables. Acá hay no solamente niveles de medición, sino tipos de variables. Continuas, que serían con puntos decimales, que en este caso es DBL, que eso equivale a algo así como intervalar o variable de razón. Numéricas, caracteres que son textos. Entonces, estos caracteres que son textos tienen niveles de nominales y ordinales. Y para poder garantizar cuáles son, primero hay que revisarlo. Entonces yo acá tengo un nombre que no es el que va, es data, pero en minúsculas, data. Y tengo la función glimpsy. Como les dije en las sesiones del primer curso que tuvimos, glimpsy me sirve para poder observar los nombres de las variables, que son estos, pero también esta pequeña columna de acá, que estoy coloreando, que es el tipo de variable que estoy teniendo. Y si lo ven, acá me está registrando como variables, por ejemplo, de datos numéricos, cosas que en realidad no son datos numéricos. Nivel económico, estado civil, escolaridad, que son variables que deberían de ser variables nominales, me las está considerando como variables numéricas.
dbl es una variable numérica que tiene punto decimal. Entonces, que existe un puntaje entre 1 y 2. Si yo esto lo corro un análisis, si yo ejecuto un análisis con esto, incluso me podría dar la media de estado civil. De hecho, vamos a comprobarlo. Estado civil es la variable. La función min me da la media. Y si yo le pongo data, quiero la media de estado civil, me la da. Aquí está. Esa media no tiene ningún significado, evidentemente. Y no debería de poder ejecutarse el análisis así. ¿Ok? Pero lo está haciendo. Entonces, esto me va a permitir registrar de antemano si la base de datos está funcionando bien. Y aparentemente para la única variable, digamos, ordinal o nominal que funciona bien es para droga de impacto, en donde sí tengo caracteres. Aquí dice que es caracteres. Para todas las otras, si es comunidad LGBT, escolaridad, estado civil, nivel educativo, no me está marcando que sean factores. ¿Ok? Porque si yo tengo numeritos, no pueden ser caracteres, tendrían que ser factores. Es decir, que el 1 es una variable con un nivel, que el 2 es otra variable con otro nivel, que es diferente al 1 y que ya no pueden hacer esas sumatorias. Entonces, yo con esto puedo anotar, tener una anotación en una libretita de qué variables yo tengo que declarar de manera manual como factores. ¿Por qué como factores? Si yo quisiera hacer análisis inferenciales con esto, por ejemplo, quisiera hacer una ANOVA y ver cómo las personas difieren de su, no sé, aquí tengo una variable que es abuso sexual, historia de abuso sexual. Y quiero saber si la historia de abuso sexual es distinta entre las personas con niveles socioeconómicos diferentes, el análisis no me lo va a permitir, porque me va a decir que mi variable independiente no tiene categorías. Digo, mi variable, sí, mi variable independiente no tiene categorías. ¿Ok? Entonces, al no tener categorías, no me los va a poder poner en nivel económico bajo, medio, alto, sino me los va a considerar un continuo. Y va a haber problemas y voy a tener problemas en mis análisis. Entonces, antes de cualquier otra cosa, una de las cosas importantes es verificar justamente que mis variables tengan el nivel de medición o, en este caso, la caracterización correcta dentro de mi base de datos. En este caso, nivel socioeconómico no lo tiene. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Mantengo data y estado civil, que esto es la identificación de la variable dentro de mi base de datos. Y simplemente voy a poner un menor que, un guioncito en medio, que eso es este objeto. Quiero que me lo guardes. Lo que yo vaya a hacer, quiero que me lo guardes acá, en esa misma variable. Entonces voy a poner as factor a esto mismo, data estado civil. As factor, ¿qué es? Es declarar que lo que yo tengo ahí no son números continuos, son factores. ¿Qué son factores? Que uno es una variable distinta o es una categoría distinta a 2 y que 2 es categoría distinta a 3 igual que 3 a 1. Es decir, diferencia, convierte una variable numérica en variables categóricas, que en este caso son categorías con diferentes niveles, que sí, es así. Corro, me ejecuta esto, y ahora sí ya puedo volver a ejecutar Glimpse Data y verificar que estado civil, aquí está estado civil, que fue lo que cambié, ya es factor. Y entonces, si yo quisiera sacar de nuevo, como lo hice, la media de estado civil, en teoría, ya no me la podría dar, porque es un factor. ¿Sí? ¿Sí? Ya no me la puede dar. ¿Ok? Es un factor. Eso quiere decir que 1 y 2 y 3 no son sumables. ¿Por qué? Porque 1 es bajo, 2 es medio, 3 es alto. Entonces, eso no me lo puede sumar, no va a poder hacer esto. Y ya con esto, yo ya puedo hacer una ANOVA para ver si el historial de abuso sexual cambia en función de el estado civil, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer. Entonces, yo tengo acá un montón de variables, muchas, y yo tendría que transformar a factores. Yo acá las agarro, las anoto gracias a Glimpse, anoto su nombre, y acá con esta misma función que yo puse acá, de asFactor, convierto todas las que yo necesite a factores. Y ya con eso ya puedo trabajar en adelante. Entonces, esa es
lo importante de tener primero mi resumen visual de variables y sus características, transformarlas a, digamos, la característica que deben de tener. Ahora, otra de las funciones interesantes e importantes, names, que ya la puedo yo tener acá, pero names me sirve para seleccionar datos. ¿Por qué? Si yo agarro y le pongo names, va a dar los nombres que tienen todas mis variables, todas. Con data select, yo sé que puedo seleccionar las variables que yo quiera para una base de datos más filtrada. Pero si yo no conozco los nombres de las variables que yo quiero seleccionar, cómo están declaradas dentro de la base, pues me va a costar un chingo de trabajo. ¿Ok? Yo acá con names primero saco los nombres y luego con select puedo seleccionar las variables que yo quiera. Y yo para select quiero edad, quiero después de edad, no sé, estado civil, le pongo acá. Después de estado civil quiero historia de abuso sexual, que es esta que yo tengo acá. Me falta una coma aquí arriba. Y quiero si han practicado Kensex con base en alcohol. Ahí está. Me faltó aquí las puntas. Listo. Ya fue nada más fue copiar, pegar. Entonces, aplico y ya data select, que fue esta que yo creé, ya tiene esas 4 variables nada más. Edad, estado civil, abuso, historia de abuso sexual y si han practicado Kensex en alcohol o no. Entonces, names parecería ser una función inútil. ¿Por qué? Porque me dice los nombres de las variables. Pero esa función me ayuda para select, me ayuda para filter, me ayuda para poder saber qué columnas puedo quitar datos perdidos, me ayuda para saber los nombres específicos que tienen las variables dentro de mi base de datos. Y con eso yo puedo hacer esto, yo puedo hacer análisis factorial, yo puedo hacer selección de variables, filtrado de variables, puedo hacer lo que yo quiera porque es el nombre preciso de la variable que tiene. Y nombre preciso me refiero mayúsculas, minúsculas y cosas intermedias, porque aquí tiene un guión y ese guión es parte del nombre de la variable. Si yo no lo pusiera, no me lo va a ejecutar bien. ¿Ok? Pero bueno, solamente es eso. Select, como les dije, les ayuda a crear bases de datos más manejables, específicas, chiquititas, y eso ayuda bastante. Y write.csv es crear un archivo CSV en mi directorio en donde yo estoy trabajando con esta nueva base de datos que yo creé. Si en un futuro yo esto que estoy haciendo me lo quiero llevar a Jamovi o a Jasp, pero solo con el filtrado de datos que ya hice, pues tomo data select, que es con mis 4 variables, y voy a crear con write.csv un archivo que se llama dataselect.csv. La nueva base de datos que creé. Lo corro, lo ejecuto, efectivamente no me va a salir nada más que esto, pero si yo me voy a mi directorio de trabajo, que ahorita les muestro mi pantalla, para que vean todo mi directorio de trabajo, voy a encontrar exactamente el archivo que yo acabo de crear. Aquí está mi explorador de archivos, me voy a directorio de trabajo en donde yo estoy, mi base de datos y encuentro data select. Ahí está. Que si yo lo abro, el data select, voy a encontrar justamente esa misma base de datos con las 4 variables. Edad, estado civil, abuso sexual y si practican sex con alcohol. Y esta yo ya la puedo trabajar en donde yo quiera. Ya me lo puedo llevar a SPSS, a Yamovi, a ASP, donde yo quiera. Si quieren utilizar R únicamente como un programita para limpiar sus datos, también se vale. Ya si quieren hacer estadística inferencial en otros, pueden llevársela a otros. ¿Por qué? Por experiencia propia, es más difícil limpiar datos en Yamovi y en Jazz de lo que es más aquí. Aquí es más fácil. Con una línea de código puedo quitar datos perdidos, filtrar los casos y hacer todo eso. Hacerlo en Yamovi implica presionar 2 veces la base de datos, abrir un Excel y hacerlo directamente en Excel. Hacerlo en Jazz implica saber codificación en Jazz, que implica saber cómo filtrar casos en Jazz, cómo declarar los datos perdidos y no los eliminas. Lo único que hace Jazz es no considerarlos para análisis estadísticos. Pero entonces también te queda esa duda de datos de cómo puedes manejarlos e eliminarlos. Tendrías que eliminarlos manualmente. Entonces, si no me quieren creer que R es bueno para análisis, que respeto la opinión,
Sí es bueno para filtrado y para manejo de bases de datos, es más rápido que los otros, y ya nada más creas tu archivo CSV y te lo llevas allá a Moviollas para hacer los análisis que tendrás por allá. ¿Ok? Dentro de la misma línea, cosas que puedes hacer dentro de R para poder, por ejemplo, analizar tu base de datos y saber qué le vas a mover, es poder conocer la frecuencia de algunas variables, que en este caso mi variable data con la función table puedo saber la frecuencia de cualquier variable. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar esta de chemsex y alcohol, que fue el que yo dije. ¿Cuántas personas de las 14,000 que tengo acá? Les voy a dar el panorama. Tengo 14,330 datos, 14,030 datos de personas que consumen sustancias reales, porque estos son datos reales, de las unidades de centros de integración juvenil a nivel nacional. ¿Ok? Todas estas personas han consumido al menos una sustancia a lo largo de su vida. ¿Cuántas de ellas creen que hayan hecho prácticas de chemsex con alcohol? ¿Sí saben qué es el chemsex? Yo no. Andrea, ¿tienes idea? Creo que Andrea ya no está. No, sí, no. Ah, ok. Chemsex es básicamente un uso sexualizado de drogas, es decir, mantener relaciones sexuales utilizando sustancias, pero que se especifica mucho más cuando son ciertas sustancias estimulantes que les ayudan al rendimiento para mantener sesiones de relaciones sexuales o de sexo mucho más largas, sin considerar hambre, sed, energías o cosas. Estoy hablándoles de sesiones yo en esta base de datos, la sesión de chemsex más larga que tenemos es de, no, de 94 horas seguidas. Las seguidas. Esos son No, 4 días. Sí, no. solamente que no es solamente con alcohol. Es alcohol, GHB, que es un anestésico muy importante, este, cocaína, metanfetaminas y crack. Ah, bueno, ¿qué es cocaína? Cocaína, metanfetaminas, o sea, todo junto en un cóctel y se introduce vía anal. Entonces, eso les permite no comer, prácticamente no dormir. Sí toman agua, pero les ayudan también al rendimiento sexual por la euforia que mantienen esas sustancias, los estimulantes. Entonces, se pueden tener sesiones de 72, 48 horas continuas en grupos, porque generalmente son hombres teniendo sexo con otros hombres pues grupos muy grandes swingers en donde tienen estas prácticas. Obviamente son prácticas sexuales de riesgo, obviamente son prácticas sexuales muy difíciles. Entonces, sabiendo eso, ¿qué proporción de los 14,000 casos creen que hayan hecho esto? Estos son LGBT y heteronormativos, o sea, son población combinada. Supongo que no más de un 5% de toda la muestra, se me hace mucho. O sea, 5% sería 1,400, son el 10%, 5% 700. serían como 700, ¿no? Más o menos. Yo digo que menos. Mm. Ah, no, mira, más del 10%. 1,834 personas han practicado en su vida al menos chemsex con alcohol. Lo que no quiere decir que no lo hagan con otras sustancias, pero incluyendo alcohol dentro de esta práctica. ¿Ok? Entonces yo con esas 1,834 personas pues podría hacer perfectamente un análisis, porque quisiera saber cuáles son sus características sociodemográficas, ¿no? Saber si, pues, qué son hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBTQ+, qué estado civil tienen, en qué nivel socioeconómico tienen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto, Table me ayuda a conocer obviamente frecuencias, pero en bases de datos como esta, como la que yo tengo, las frecuencias te hablan mucho también de prevalencia. Para mí es la prevalencia que tiene el chemsex en la población consumidora de sustancias, porque esta es una población que si bien es cierto, no está obtenida a partir de un muestreo aleatorio, sí está obtenida a partir de un muestreo que es a lo largo del país, es un muestreo federal, por lo tanto es hasta cierto punto representativo de lo que ocurre con consumidores de sustancias que acuden a clínicas en México, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahora, estos 14,000, insisto, son consumidores de sustancias. No está filtrada mi base de datos. Ya sabiendo esto, yo puedo poner una variable que se llame chemsex, chem, alcohol,
y puedo filtrar con filter de de data, cuáles de ellos han tenido chemsex, chem-sex-alcohol igual a 1, que es sí. ¿Ok? Entonces yo con eso ejecuto, igual, porque igual no es igual a 1. Ahí está. Yo con eso ya tengo las 1800 observaciones solamente, fíjense, que solamente de las personas que han, digamos, hecho esta práctica. Entonces ya con esta, fíjense, con el filtrado, yo puedo agarrar y conocer, por ejemplo, la media de la edad en estas personas, ¿verdad? Y la media es de 33 años, ¿ok? Las personas que han hecho esta práctica, que son consumidores de sustancias, tienen en promedio 33,82 años con una desviación estándar de 12 Es decir, son jóvenes y adultos aproximadamente. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Table, función table, sex, alcohol y vámonos a sexo. Ay, Dios. Ah, algo hice mal. Le puse dos simbolitos. Ahí está. Uno es hombres, dos mujeres. ¿Ok? Son 522 mujeres, pero son 1312 hombres. Lo cual concuerda con la literatura. Como les dije, normalmente estas prácticas son más hechas por hombres que tienen sexo con otros hombres, que no son comunidad LGBT necesariamente. ¿Ok? Pueden ser hombres heteronormativos que tienen sexo con otros hombres. Ya sé que me estás viendo raro, Joaquín, pero en la literatura los me consideran como categorías diferentes. No sé yo, es la literatura. ¿Ok? ¿Cómo fue hombres qué? Hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿O que no eran de la comunidad, cómo se les llama? Así, hombres que tienen sexo con otros hombres no son considerados o ellos no se consideran como parte de la comunidad LGBTIQ+. Ok, O sea, si tú les preguntas, y eso está preguntado, porque tenemos esa pregunta, se consideran heterosexuales. ok, La literatura así dice, eso dice exactamente, nada más nos queda decir, ok. Y lo curioso es que aunque la literatura no lo marca mucho, porque si ustedes lo buscan, la gran mayoría de la literatura de hecho del cáncer está en hombres, hay 522 mujeres que lo han hecho, que consideran que lo han hecho. Entonces, cuando son mujeres, cuando no son hombres, a esto se le llama uso sexualizado de drogas, no chemsex. Entonces, 522 mujeres han hecho uso sexualizado de alcohol, es decir, han tenido relaciones sexuales mientras consumen alcohol. Aquí la cuestión es, y esta base, por ejemplo, les decía, es difícil que sea publicable pese a la cantidad de datos que tengo, es que yo no tengo sexo coaccionado. Esta variable es muy importante, porque ¿cómo sé que estas mujeres que tuvieron relaciones sexuales consumiendo alcohol lo hicieron voluntariamente? Para que sea uso sexualizado de drogas, tiene que ser voluntario, porque si no es voluntario, si es sexo coercionado, esto se le llama violación y es un delito. Entonces, yo no puedo diferenciar esos casos. Y como no puedo diferenciar esos casos, pues yo no puedo publicar de esto, porque yo no sé si yo lo publico como uso sexualizado de drogas, estoy invisibilizando muchos que pudieron haber sido delitos. Si yo lo publico como delito, como violaciones, estoy invisibilizando a muchos que pudieron haber sido voluntarios. Entonces yo estoy atorado con esta base en esta variable. Yo no puedo publicar eso. ¿Ok? Se vuelve una cuestión complicada. Pero a nivel de estadística es curioso y es interesante ver, y para eso es esta sesión, cómo utilizando la función filter se pueden llegar a conclusiones a partir de los descriptivos de la base que son interesantes. ¿Ok? Así es como trabajamos con estas funciones y con la manipulación de bases de datos. ¿Ok? Entonces, yo puedo codificar, por ejemplo, que este es data, una variable de manera diferente. Dentro de la misma base puedo poner mutate, que yo en date select tengo la función, tengo 4 variables que ya habíamos dicho, que es edad, estado civil,
historia de abuso sexual, sexo, alcohol. Entonces, si yo quisiera cambiarles la codificación, yo aquí puedo poner recode, porque yo tengo 1 y 2, como se dieron cuenta, 1 y 2. Y yo para tablas no quiero 1 y 2, quiero hombres y mujeres. Entonces puedo tomar con mutate, aplicado a select y a la variable sexo, esta función que se llama recode, y voy a cambiar esto, sexo, con su categoría. Ahora va a ser hombre, va a ser 1, mujer va a ser 2, y no binaria va a ser 3. Si es que tenemos no binaria, que en este caso pues, yo no tenemos, pero ejecuto y me dice efectivamente, sexo no está encontrado. ¿Por qué? Porque no tengo sexo aquí adentro. No creé la variable sexo dentro de esa o no la seleccioné. Me voy acá arriba, a date select, y simplemente incluyo sexo. Ah, no le puse coma. Ahí está. Ya tengo sexo. Ahora sí, ya me puedo ir acá abajo y ya me voy a ejecutar, pero me dice que hay una cosa que no coincide. Que no coincide. No coincide una de las opciones, que es la 3 que yo no tenía. No me la puede codificar. Y ahora sí, ya cuando quito la 3 que no coincidía, ya me la recodifico. ¿Cómo lo puedo garantizar? Vuelvo a correr esto de table con lo que tenía de este lado. Data select. Ahí está. Y quiero que me dé, ahora sí, sexo. Ok, entonces le pongo, por alguna razón, ahora curiosamente no me lo está dando. Está raro, ahora sí me agarró en curva. Ahí está sexo, está seleccionado y dice que no me lo puede dar por alguna razón. Hay que entonces verificar con Glimpsy o con Summary por qué está ocurriendo eso. Data select, sexo y ejecutar. Ok. Me lo está dando como carácter por alguna razón. Entonces, no me puede hacer las. Está raro. Sí debería. Glimpsy. Mira, nos metimos en problemas por querer yo hacer un ejemplo. Todo lo marcó como NA. Por eso no me los está dando, me lo está dando igual a 0. Algo pasó aquí en esta modificación, en esta recode que yo hice de acá, que los cambió todos. ¿Ok? Entonces, me voy a la base original, que es esta. Vuelvo a correrla para recuperar los datos como estaban, por eso es importante tenerlos. Y vamos a ver si ya recuperé los datos que estaba yo pidiendo. Ya, los volví a recuperar, aunque están consideradas como números. Entonces, algo estoy haciendo yo mal, yo, aquí en el recode. Probablemente la declaratoria tendría que ser al revés. Entonces, poner aquí, poner 1 acá de este lado. Porque esto, ¿qué fue lo que hizo? Como no encontró ninguno de estos, todos los transformó a NA. Porque como no estaban, pues entonces no eran parte del análisis. Ok, entonces, no es así. Realmente yo sí los tengo ahí. Nada más que no están puestos. Ok, ahí está. Vamos a ver si invirtiéndolo, ahora sí nos da lo que queremos. Table, data select y sexo. Ahí está. Ahora sí. Era al revés. No uno hombre, sino poner primero cómo está escrito y luego la etiqueta que le quiero cambiar. Ahora sí, hombres y mujeres están dentro de esa codificación. Aunque me puso nada más los de 14,000 datos, porque yo utilicé data select y no chemsex, no chem, tal cual. ¿Ok? Por eso viene desde esa base que tiene 14,000 casos. Entonces, bueno, el chiste es que se puede recodificar una variable, pero ya vimos cómo se puede hacer, aunque nos metimos en problemas. ¿Ok? Ahora, puedo crear yo también un factor. Es decir, puedo crear, si yo quiero regresiones logísticas, puedo crear factores. Si esta variable está considerada ahorita como carácter. ¿Ok?
¿Qué son caracteres? Que son dos categorías diferentes, pero que dentro de esas categorías no existen, digamos, variaciones, mucho menos. Si yo quisiera una variable generar que sus categorías están ordenadas, es decir, son factores, cada una tiene un nivel diferente, yo a eso tendría que considerar esta variable como factor, que es lo mismo que hice con asFactor, pero aquí poniéndole etiquetas diferentes. Tengo yo dentro de delta select una variable que es estado civil o estado socioeconómico que puede funcionar así, ¿ok? Entonces yo puedo dentro de esta con names, porque yo no me acuerdo cómo se llama esta variable en data, que bajo select, le aplico la función names y me va a dar los nombres de las variables que tengo ahí. Edad, sexo, estado civil, y aquí tengo estado civil, que es una variable que puede ser un factor. Puede tener diferentes niveles. Quiero saber en este momento qué niveles tiene estado civil. Entonces, puedo poner lo mismo que he hecho hasta ahorita en table para conocer el estado, la cantidad de niveles que tiene. Table. ¿Ya? Quiero saber cuáles son los niveles que tiene. Run. Tiene 4 niveles, en donde 99 es un dato perdido. ¿Ok? Son NA. 1, 2 y 3. Casado, soltero y estados en unión libre. Acá recupero el nombre que tiene, que es estado civil. Pongo la variable estado civil. La selecciono acá, estado civil. Y ahora puedo colocar los niveles. 1 como nivel, 2 como nivel y 3 como nivel. ¿Por qué no le pongo bajo, medio, alto? Porque no son los nombres que tienen esas variables. Para poder ponerle los nombres tendría que hacer recode y no lo estoy haciendo. Hago esto de nuevo a 1 o 4. Labels. Los argumentos, de nuevo la misma situación. Realmente hay 4 niveles y no 1, no 3. Yo omití 1, pero son 4 los niveles que hay. Entonces, no es 1, 2, 3, este es 99. ¿Ok? Sí, aquí está el 99. Ahí está. Siempre me va a marcar las cosas que yo omito. Es lo bueno. Entonces ya con esto, ya esta variable, estado civil, si yo la verifico con la clase que tiene, ya voy a ver que es un factor. Edo-civil, y yo le pongo run, ya me la marca como factor. Lo que quiere decir que 1, 2 y 3 no solamente son variables nominales, sino que en este caso ya las estoy convirtiendo a variables de tipo ordinal. Y de todas maneras, funciona igual para table, me lo sigue arrojando exactamente igual, no hay como un cambio, me sigue arrojando esto, pero ¿para qué me va a servir? Para cuando quiera hacer análisis inferenciales, cuando se declaran como factores, los análisis inferenciales, como una regresión logística, ya me van a arrojar datos diferenciados para 1, 2 y 3. Si yo quisiera hacer ANOVA, ya puedo hacer ANOVA con 1, 2 y 3. Si yo quisiera hacer algún otro análisis o, por ejemplo, pedirle al programa que me dé correlaciones diferenciadas en función del estado civil, ya puedo hacerlo al haberlo declarado como factor. Si yo no declaro como factor algo, el programa no puede tomar esa variable y diferenciarme los análisis que yo haga. No sé, Joaquín, si en algún momento tú hayas intentado sacar correlaciones y ver si tu matriz de correlaciones es diferente para hombres y mujeres. En correlación no, en regresión sí. Ok, con regresión, por ejemplo. Si yo quisiera en una misma línea de código pedir que el programa me arroje el modelo de regresión para hombres y mujeres, yo a R primero tendría que declararle que el sexo es una variable de tipo factor. Y entonces escribo la línea de código y le pido que considere los factores de la variable sexo, o que me diferencie los modelos en función de la variable sexo. Y así lo que me va a arrojar es el modelo de regresión para hombres y para mujeres, de manera diferenciada, sin que tenga que correrlo 2 veces. Entonces, para eso sirve declarar una variable como factor. ¿Ok? ¿Todo bien?
Sí, gracias. Va. En la siguiente sesión, la del próximo jueves, abordamos el manejo de NAs, porque hay diferentes manejos. La eliminación del caso completo con NA omit, la asignación de NAs específicos por variable. Voy a enseñarles visualización de datos perdidos, cómo se ve una base de datos y la visualización gráfica de la cantidad de datos perdidos que tiene, además del porcentaje de datos perdidos y a tomar decisiones con base en literatura. ¿Ok? Ya les voy a dar literatura de tal y tal autor, dice que a partir de tantos datos perdidos tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, cuál es el manejo más adecuado, si sustituirlos por la media, mediante regresión, mediante análisis de procesos más complicados, o bien eliminar el caso y bajo qué condiciones se hace una o se hace otra. ¿Ok? Y hacerlo aquí en R, que hay varios de manejo de NAs. ¿Ok? Ok, Va, va. Entonces, comenzamos con eso en la siguiente sesión. ok. Cuídate mucho, Joaquín. ¿Tú también? ¿Hay sesión en la tarde? Sí, si quieres, si hay algo que analizar. En la sesión anterior creo que nomás entró, me parece que se llama Alejandro, alumno de la doctora Ale, ahorita te digo quién es, porque me mandó correito. Francisco. Francisco fue quien entró. Me solicitó, bueno, hablamos de muchas cosas, me pidió mis credenciales y Eh, ya hablamos un poquito de eso, pero también acordamos que con él íbamos a estar revisando sus artículos que tiene, por decirlo así, votados y le voy a ayudar a sacarlos. Entonces, la primera orden del día es atender correcciones a su artículo que hizo sobre el DAS, que no he podido ver todavía y la voy a revisar. Y después, pues sigue libre para cualquier cosa si es que quieres abordar o ver ok. las correcciones que le haga al artículo de él. Pues no, todavía no las tengo, pero sí estoy en una tercera etapa donde tengo un cuestionario ya listo, autorizado por dos de mis directores. Entonces, igual y me gustaría que le echaras un ojo superfluo general. Ujú. Antes, no, el lunes ya lo lanzo Ok. a recabar datos. Entonces, pues no estaría de más Sería que me bueno verlo. digas. ¿Ok? Sí, sí, estaría bueno verlo. Va, entonces nos vemos Nos vemos en en la la tarde. tarde. Cuídate, Buen Joaquín. Nos día. vemos. Nos Bye. vemos.